Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Abramos nuestras Biblias, nuestra espada de la fe, para poder leer las Escrituras. Y dice la Escritura de la manera siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. Leo de la manera siguiente, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos, y voy a orar por estas peticiones que están acá. Señor buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, porque en todo lo que hacemos, Señor, te damos la gloria. La semana pasada orábamos por un hermano, Señor, que ya está en tu presencia. Oramos por la familia, Señor, para la fortaleza de ellos. Y gracias te damos también, Padre, porque uno de nuestros hermanos, Señor, que está en el Army, Señor, sigue bien y sigue fuerte, Padre, y se sigue, Señor, manteniendo, Señor, firme en sus principios, Señor, y gracias por ello. Bendecimos sus vidas, Padre, de estas dos peticiones, Señor, en general. Y oramos también, Señor, para que en esta tarde ya nos hables a través de tu palabra, que cada uno de nosotros, Señor, pueda abrir el corazón y pueda estar atento, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Que, Señor, el motivo principal sigue siendo, Padre, crecer, enderezar nuestras vidas, Señor, tomar un rumbo correcto, esperar enteramente, Señor, la promesa que tú has dado a nosotros, Señor, de redención, Señor, y mientras estemos aquí necesitamos fortalecernos en tu palabra. Háblanos, Señor, habla a aquellos que no te conocen. Reprende y exhorta, Señor, en la medida que necesitemos, Padre, y guíanos para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo hoy lleva por título Las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma. Probablemente se estén preguntando, ¿qué no se dice solo? O si está hablando de solas, ¿se está refiriendo a mujeres? Pero ya lo vamos a ver, hermano, un poco más adelante. Hoy, generalmente o por tradición, 31 de octubre, hermanos, la tradición, creo yo, sin temor a equivocarme, hermano, por lo que se mira alrededor de nuestra ciudad y de nuestro contexto en el que vivimos, la tradición toma el control y envuelve a la gente, hermanos, en una celebración pagana, mundialmente, si no me equivoco, hermano, dedicada al ocultismo, dedicada al príncipe de las tinieblas, al diablo. Y algunos se involucran en esta celebración inconscientemente o ignorando lo que están haciendo, pensando que es una celebración inofensiva, que los niños solo quieren disfrutar de ese momento, de tomar un disfraz o de ponerse un disfraz, y que no pasa nada. Otros, conscientemente de lo que están haciendo, hermano, y aunque estoy mencionando esto, ¿verdad? No voy a hablar del Halloween. No voy a hablar del Halloween. Solo estoy haciendo introducción al tema de hoy. Otros, conscientes de esto, hermanos, utilizan esta fecha para hacer rituales, para hacer sacrificios, para hacer dedicaciones al príncipe, como ya les mencioné, de las tinieblas, al mismo diablo, hermanos. Algunos
extremadamente, hermanos, utilizan este día para ofrecer sus vidas al mismo diablo, esperando beneficios y recursos y medios materiales que este hombre o este ser les pueda otorgar. Pero como les digo, hermanos, lo menciono de esta manera para que ustedes vean la relación en lo que yo les voy a hablar ahorita. Esto del Halloween a mí no me interesa, hermanos. Incluso me hacían referencia si iba a hablar yo de ello, ¿verdad? Pero tengo que mencionarlo para que ustedes vean el propósito del cual yo quiero hablarles hoy. Entonces, el 31 de octubre se utiliza para la celebración del Halloween, pero nosotros como creyentes, hermanos, ¿verdad? Y creo que también ha sido parte de lo mejor de irresponsabilidad. Voy a tomar mi parte como pastor, de lo mejor de no haberles instruido o de no enseñarles, y eso pasa también en muchas iglesias, ¿verdad? Pero el error también, hermanos, dentro de las iglesias es que muchos en las iglesias celebran Halloween y dicen que no pasa nada, y eso es una locura, hermanos. La iglesia no ha sido diseñada, o los locales de reunión para adorar a Cristo no han sido diseñados, hermano, para entretener a la gente, para decirles que podemos celebrar y que no pasa nada, hermano. Tenemos que tener en cuenta que nuestra batalla, dice la Escritura, no es contra carne ni es contra sangre, sino es contra las huestes espirituales, contra, hermano, los ejércitos de Satanás que se mueven, hermano, espiritualmente en los aires. Y si nosotros no estamos atentos a eso, hermano, el diablo nos lleva entre los pies y nosotros no nos damos cuenta en qué momento fuimos envueltos de esa manera. Entonces, hermano, el 31 de octubre se utiliza para eso, pero esto es lo que a mí me interesa, hermano. Pocos de nosotros sabemos que el 31 de octubre, hermanos, de 1517 ocurrió, hermano, el evento más importante en la historia de la iglesia, que cambió, hermanos, el rumbo y transformó en su momento lo que hoy conocemos nosotros, hermanos, como la Reforma Protestante. El 31 de octubre, hermanos, es un evento, hermanos, que sucedió un día, pero, hermanos, trascendió hasta nuestros días, hermanos, 1517. ¿Cuántos lo sabían? ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, tomo mi parte en la responsabilidad. Porque nosotros decimos, llega el 31 de octubre y es el día de Halloween y hay que poner calabazas y vestir a los niños. Y no importa, los vestimos de angelitos, eso no pasa nada, no, hermano. Todo lo que uno se involucre, aunque no lo quieran reconocer, aunque digan que es mentira, lo que sea, hermano, se están envolviendo en esa celebración que no es del Señor. Pero si nosotros ponemos atención, hermano, un 31 de octubre de 1517 sucedió algo importante que sí cambió, hermanos, sí cambió el destino de nosotros. Yo quiero leerles, hermanos, un fragmento que saqué de la página del pastor ya en la presencia del Señor, el doctor R.C. Sproul. Él murió en el 2017, o más bien está en la presencia del Señor en el 2017, hermanos, esperando la redención de su cuerpo todavía, ¿verdad? Y él escribió bastantes libros, incluso la Biblia que tiene título también de la Reforma, él la escribió en conjunto con otros pastores. Pero yo saqué este fragmento de la página de él del internet, que se llama Ligonier. Y si los quiero leer textualmente, esto es un resumen de lo que aconteció y del porqué de la necesidad de esta reforma, hermanos. Y leo y dice, el 31 de octubre de 1517, el hermano Martín, monje y erudito, hablando de Martín Lutero, monje y erudito, había luchado durante años con su iglesia, la iglesia en Roma, y me estoy refiriendo a la iglesia católica, por si algunos todavía no definen o no diferencian Roma del catolicismo. Se sentía grandemente perturbado por la venta sin procedentes de indulgencias. ¿Saben? Perdón, ¿saben qué son las indulgencias? ¿Alguien sabe qué es la indulgencia? Perdones adelantados. Es un contrato que tú pagabas independientemente de lo por cual tú lo necesitabas. Ese contrato te daba absolución independientemente por el cual fuera el propósito.
se sentía grandemente perturbado por la venta sin procedente de indulgencias. Primero está el joven obispo, demasiado joven según las leyes de la iglesia, Alberto de Maguncia. No solo era obispo sobre 2 diócesis. Diócesis, hermano, es un territorio o un área o una sección de una ciudad encargada a un hombre que tenía, digamos, 5 iglesias, 10 iglesias, no sé. Pero es un área, un territorio, una tierra, digamos, una colonia, una zona, un estado, yo no sé, hermano. Entonces, este muchacho joven tenía 2 diócesis. Y Leo dice, sino que deseaba una arzobispado adicional sobre Maguncia. Esto también iba en contra de las leyes de la iglesia. Así que Alberto apeló al Papa en Roma, León X, proveniente de la familia de Medici. León X avariciosamente permitió que sus gustos excedieran sus recursos financieros. Están los artistas y los escultores Rafael y Miguel que fueron involucrados. Cuando Alberto de Maguncia apeló por la dispensación papal, León X estaba preparado para negociar. Alberto, con la bendición papal, vendería indulgencias por los pecados pasados, presentes y futuros. Imagínense lo que estaba haciendo este hombre. O sea, aquí ya no importaba si el tío había muerto años atrás. Este podía comprar una indulgencia y lo ponía en una posición donde él quería. Entonces, todo esto molestó al monje Martín Lutero. Y él dijo, hermano, estas palabras: ¿podemos comprar nuestro acceso al cielo? Martín Lutero, molesto, hermano, de todo esto que estaban haciendo los papas y los arzobispos y este hombre Alberto, hermano, en su afán y en su avaricia por más tener dinero, Martín Lutero dijo: ¿podemos comprar nuestro acceso al cielo? Entonces Lutero tuvo que protestar. Estoy continuando con la lectura. Dice, ¿pero por qué el 31 de octubre? El 1 de noviembre ocupaba el lugar especial en el calendario de la iglesia romana como el Día de Todos los Santos. Yo no sé, hermano, yo perdí contacto con esto y yo no sé si esto es verdad, pero bueno, en cuanto a la religión, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, ¿verdad? En México hay un Día de los Muertos y hay otro día, yo me imagino que es ese, el Día de Todos los Santos, donde los muertos pasan a ser santos, o yo no sé cómo es que lo catalogan, pero este día no lo utilizó Martín Lutero porque ese era el día especial, el 1 de noviembre. El 1 de noviembre de 1517 dice, una exposición masiva de reliquias recién adquiridas serían exhibidas en Wittenberg. Wittenberg es en Alemania, la ciudad de Lutero. Los peregrinos vendrían de todas partes y harían una genuflexión ante las reliquias y eliminarían así cientos, si no miles de años de tiempo en el purgatorio. O sea, lo que estaba diciendo Lutero es que ese día lo tenían preparado para que todos aquellos que vinieran y compraran indulgencias, hermanos, podían sacar a familiares, hermanos, del purgatorio. ¿Saben dónde está el purgatorio? No existe. No hay purgatorio. Pero la iglesia católica había envuelto a la gente, hermano, a tal grado que la gente creía todo eso, hermano. Miren, una mentira se vuelve a verdad, no porque sea verdad, o se cree que es verdad, hermano, a medida que se está mencionando y se está diciendo, y más si lleva siglos haciéndose como verdad. Si te están diciendo todo el tiempo, hermano, que el hombre que está ahí al frente, hermano, es el representante de Dios en la tierra, y todo el tiempo, ya han pasado meses, años, siglos, hermano, diciéndote eso, tu generación va a creer eso. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente la iglesia, sino el padre y la madre lo siguen enseñando a sus hijos, y los hijos a los hijos, y los hijos a los hijos, y entonces todo el mundo cree que ese hombre es el representante de Dios en la tierra. Y eso es lo que ha pasado acá, hermano. Entonces, estos hombres, hermano, estaban vendiendo indulgencias y sacando a sus familiares, entre comillas, del purgatorio. La lectura dice, y el alma de Lutero se enfurecía cada vez más. Nada de esto parecía correcto. Martín Lutero, un erudito, tomó la pluma en la mano
la sumergió en el tintero y publicó 95 tesis el 31 de octubre de 1517, hermano. Estas tenían la intención, hermanos, de suscitar un debate para estimular la reflexión entre sus hermanos y compañeros en la iglesia. Las 95 tesis suscitaron mucho más que un debate. Estas 95 tesis revelan que la iglesia ya no podía ser rehabilitada. Fíjense lo que Martín Lutero tenía en su mente. Él pensaba, hermano, y él tenía entendido de que la iglesia católica ya no podía ser rehabilitada. Que no era, hermanos, de darle una medicinita para que se pudiera sanar. Martín Lutero decía que la iglesia católica necesitaba ser reformada. Y es allí donde nace, hermano, lo que nosotros conocemos como la reforma. La iglesia y el mundo, hermanos, a partir de ese momento, 31 de octubre de 1517, la iglesia y el mundo nunca volverían a ser iguales. Martín Lutero expuso, hermano, una de las tesis, de las 95 tesis de Lutero, decía, hermano, el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Esa declaración sola, y por eso ahorita voy a hablar de la sola, es el significado del día de la reforma, hermano. Esa tesis de Lutero es como, digámosle, el estandarte de las 95. El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero tesoro de la iglesia hasta la actualidad, hermano. El Evangelio de Jesucristo, hermano. Concluyo, hermano. Entonces, la iglesia había perdido de vista el Evangelio porque hace mucho tiempo que había cubierto las páginas de las palabras de Dios con capas y capas y capas y capas y capas de tradición, hermano. La Biblia estaba llamémosle así, hermano, como en tinieblas, como en la oscuridad a causa de la tradición. Se le daba y se le da a algunos hasta el día, hermano, más énfasis a las tradiciones que a la palabra de Dios. Algunos le dan, hermano, más valor a lo que dijo fulanito que era importante, hermano, que lo que dice la misma escritura, hermano. Entonces, esto de las 95 tesis no fue solamente, hermano, un comentario que Lutero dijo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero hubo, hermano, otro grupo de hermanos que se reunieron en ese mismo entonces, o en ese mismo instante, o en esos mismos días, no quizá en el momento exacto de que Lutero lo hizo, ¿verdad? John Fox, en el año 1400, que él murió, hermano, creyendo que la iglesia podía ser reformada, ¿verdad? Y él murió quemado como un mártir de la iglesia. Pero también estaba Juan Calvino, que era contemporáneo de Lutero, hermano, ¿verdad? Y ellos vieron la necesidad, hermano, de la iglesia romana de ese entonces. Y ellos escribieron, y esta porción la saqué de la Biblia de la Reforma del doctor Arcis Pro. La iglesia romana sufría de un problema muy profundo, y era el abandono total de la autoridad de las Escrituras. La Reforma dijo que era el problema de la Reforma, hermano, era una enfermedad teológica y necesitaba una cura teológica. Por eso es que Lutero decía, esto no puede ser, hermano, simplemente una medicina, necesita una reforma, no puede ser restaurada, necesita una reforma completa, hermano. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Dentro de esta reforma, hermano, salieron a la luz 5 solas de la reforma. Y estas, si ustedes pueden anotarlas, aunque yo se los voy a dar, ¿verdad? Se los voy a mencionar. Son las 5 solas que establecen, hermano, o que son el fundamento de esta reforma protestante, hermano. Estas 5 solas abordan 3 temas importantes. La Escritura, Cristo, el pecado y la salvación, y el significado de la historia de la vida. Y vamos a ver, hermano, voy a entrar, ojalá y pueda yo, y si no voy a tratar que recortarlo, ojalá y pueda llegar a darles lo más que pueda en cuanto a estas 5 solas, hermano.
La palabra sola o solus, o soli en latín significa solo. Sola, solus o soli en latín significa solo. En latín es sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo, que es en latín, que es sola escritura, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo o solo para la gloria de Dios. Esto es la base, hermano, de la reforma. Entonces vamos a empezar con sola escritura, hermano. Vamos a ver unas porciones que nos van a guiar a nosotros para poder ver que lo que estamos viendo también, o sea, no solamente fue digamos, un despliegue de emoción de Lutero o de los reformadores, sino que estaba en las Escrituras, y que lo que la Iglesia Católica había hecho en este instante, hermano, era olvidar las Escrituras y poner encima la tradición y poner encima los pensamientos, hermano, y como ellos tenían la autoridad, entonces la Biblia se fue quedando a un lado, no porque se hayan deshecho de ella, porque no se deshicieron de ella, pero sí la estaban ignorando, y eso era a base de tanta tradición, hermano. Por eso es que hoy hasta la fecha, hermano, algunos dicen que la autoridad, o sea, creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero que no lo es todo en la Iglesia Católica, que se necesitan otros ejemplares, y allí que el catecismo, que el misal, y bueno, todos los libros que ellos tengan allí, ¿verdad? Habidos y por haber dentro de la Iglesia Católica, pero en realidad lo único que se necesita para conocer al Señor, exactamente como dice la Escritura, valga la redundancia, es la palabra de Dios. La doctrina que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma en 1521. O sea, fue lo que produjo, hermano, el inicio. El tiempo, en el histórico interrogatorio de la dieta, porque a Martín Lutero, hermano, lo sometieron a un interrogatorio, ¿verdad? Para que él les pusiera los puntos de lo que él creía. Entonces, él uno a uno fue exponiendo su posición. Pero él decía, hermano, ¿verdad? Que la autoridad suprema está solamente en las Escrituras. No hay otro medio, hermano, en el cual nosotros podamos llegar al conocimiento de Dios si no es en las Escrituras. Y vamos a leer el Salmo 119. Martín Lutero, antes de leer esta escritura, hermano, Martín Lutero declaró, y él dijo, al menos que se me convenza, porque a él le pedían que se retractara de lo que él había escrito, pero él dijo, al menos que se me convenza mediante testimonio de las Escrituras, por las Escrituras o por la palabra de Dios, que estoy equivocado, entonces cambiaré mi argumento y mi razonamiento si me lo comprueban por la palabra de Dios. Porque él no le creía ni al Papa, no le creía al clérigo, no le creía al concilio, él no le creía a nadie, él le creía a Dios y a su palabra. Entonces, Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hablando de la autoridad completa y absoluta de las Escrituras, hermano. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Refiriéndose exactamente, hermano, la ley. Cuando se habla de la ley se está refiriendo al Pentateuco, y el Pentateuco, hermano, son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Y ellos, hermano, hablan de la autoridad de Dios, de la suprema autoridad de las Escrituras, hermano, que solamente las Escrituras tienen la autoridad. Por eso dice la Escritura, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, hago un espacio aquí, o un paréntesis, de los que tenemos costumbre por leer las Escrituras, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado cuando leemos, hermano, que hay algo que no comprendíamos y que a lo mejor por pasarlo varias veces, hermano, llegamos a entenderlo ahora? Quizá no al 100%, hermano, pero que el Señor nos deja ver algo allí en la palabra del Señor que antes no mirábamos. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor abre nuestros ojos, y dice la Escritura, y miraré las maravillas de tu ley. Lo que el salmista decía, Señor,
se lo voy a parafrasear para que me lo puedan entender. No entiendo tu palabra, no entiendo lo que está escrito, pero abre mis ojos para que yo pueda entender lo que tú plasmaste en las Escrituras, para que yo pueda comprenderlo, para que yo pueda ver las maravillas de Dios. Por eso el Señor decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, si queremos nosotros comprender más las Escrituras, ¿verdad? Que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor abra nuestros ojos, no solamente, o sea, lo físico, sino lo espiritual, para que Dios, hermanos, nos dé el entendimiento de las Escrituras. El Salmo 138, hermanos, el versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia, tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En otras palabras, hermano, el Señor, hermano, le da a la palabra o a su palabra, hermano, la misma autoridad que se le debe de dar, hermano, a reconocerlo a Él como Dios. Por eso, hermano, es que la autoridad suprema, ¿verdad?, de la iglesia no está en lo que diga el pastor, no está en lo que diga el concilio, no está, hermano, en lo que diga el presbiterio, no está en lo que diga, hermano, la mesa directiva, no está, hermano, en lo que diga el presidente de la denominación, está en lo que dice las Escrituras. Ahí está la autoridad, hermano, y eso es lo que la Iglesia Católica había olvidado y hasta la fecha, hermano, lo siguen olvidando. Ignoran. Hoy le dan un poquito más relevancia a las Escrituras, pero las tradiciones siguen encima, hermano, al por mayor. San Juan capítulo 7, verso 38, hermano, hablando el Señor acerca de las Escrituras, ¿verdad? Y en este hace un énfasis claro, hermano, sobre la palabra. San Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién me parafrasea, hermano? Los invito. ¿Quién me parafrasea este versículo 38 de San Juan 7? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién se atreve, hermano, a parafrasearme este versículo? El que crea en Él hará que mucha gente vaya, lo reconozca como... Ok, lo que nuestro hermano está diciendo es que creer en las Escrituras por medio de la palabra te puede motivar a que otros o a que tú los invites a conocer del Señor, ¿verdad? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. El que cree en el Señor, no como diga la iglesia, eso es lo importante, hermano. El que cree en Dios como dice su palabra. Porque, hermano, fíjense que nosotros le ponemos más peso y hablo, y más bien digo, le ponemos, porque pues por ahí pasamos, algunos, si no es que la mayoría, a lo que digan las autoridades religiosas que lo que dice la palabra. La Escritura dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. El que cree en mí, como dice las Escrituras. Miren, aunque este versículo que les voy a mencionar a continuación, hermano, no está dentro de lo que fue digamos, la base de sola Escritura o solo la Escritura, hace referencia a lo que les estoy diciendo aquí en San Juan 7, 38. San Juan 8, 39, si me acompañan. Búsquenlo ahí en sus Biblias, hermano. Saquen las Biblias de allí y dice la Escritura, hermanos, no, perdón, me equivoqué, hermano, no es 8, es 5, no es 8, es 5. San Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
San Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero San Juan 5:39 dice, hermano, las escrituras hablan de mí. Busca allí, porque allí hay algo que está anunciándome a mí. ¿Sí lo miran? Entonces, esto, hermano, es solo escritura. Solo la escritura tiene la autoridad y la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Hermano, esto, si alguien quiere que yo le pase una copia de esto, hermano, se lo voy a pasar, porque esto tiene que ser nuestro principio de fe, nuestro principio, hermano, donde nadie nos debe de mover. Son 5 puntos claves en el creyente. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la escritura, hermano, no es inspirada por Dios? ¿Qué parte no es inspirada por Dios? No hay, o sea, ningún libro de los que nosotros nos encontramos en la Biblia, hermano, son libros apócrifos, sino son libros que tienen inspiración de parte de Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda esta escritura, dice el versículo 16, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se va a dejar guiar, hermano, por lo que diga mi comadre, mi compadre, mi vecino, mi vecina. El hombre de Dios se deja guiar por lo que dice la escritura. Amén. La mujer de Dios se debe dejar guiar, hermano, porque lo que diga la palabra de Dios. Y no, hermano, por influencias humanas. Mire, esto es importante, hablando de la escritura, hermano. El Señor dijo, escudriñenla, San Juan 5:39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Hermano, cuando hablamos nosotros, hermano, de cosas celestiales, la gente que no conoce del Señor, lo primero que hace es burlarse, ignorar, dejar de creer. Y si no son creyentes, hermano, pues menos van a creer. Pero el hombre y la mujer de Dios no puede dejar, hermano, que la escritura pase desapercibida en su vida. El hombre de Dios, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer de Dios, aquellos que hemos dicho, Jesucristo es mi Señor y es mi Rey. A ellos me estoy refiriendo. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. Ayúdenme por favor en eso, estar acá atentos, ¿verdad? Yo no sé, esto es importante para nosotros. Luego salimos allá afuera, hermano, y nos envuelven con los disfraces, con las calabazas y con el diablo el mismo, hermano, y nosotros ni en cuenta. Pero cuando venimos a la palabra, hermano, y nos preguntan, ¿qué pasó aquí? No, pues yo no sé. ¿Por qué? Porque no pusieron atención, porque no estaban en el lugar. Estaban en el lugar, pero no estaban en el lugar. No sé si me entienden. En pocas palabras, no estaban poniendo atención. Entonces, este lema, hermano, de sola escritura, define la función de las escrituras como única autoridad sobre la iglesia. Así como los reformadores del siglo, hermano, 15 o 16, y ellos intentaron, bueno, en ese momento, que después se tomó ya, hermano, para nosotros el cambio total, ¿verdad? Y establecieron de que no, como lo dijo el mismo Lutero, hermano, si a mí no me convencen por la palabra, entonces yo no me voy a retractar. A nosotros, hermano, si nos van a cambiar, voy a ser, hermano, radical en esto. Si a nosotros nos van a cambiar de religión o de creencia, hermano, que nos cambien por la palabra. Si alguien viene y te dice, mira, lo que tú estás creyendo es falso, es mentira, hermano, que te cambien, pero por la palabra. Si te cambian, es porque ignoran las escrituras. Si tú dices, creo que sí, creo que, mira, ya casi me voy con los testigos, ignoran las escrituras. Pero si nosotros nos aferramos a ello, hermano, entonces la autoridad suprema para nosotros, lógicamente que es Dios, pero para nosotros, hermano, poderlo entender está en su palabra. Sola escritura. Solo la palabra de Dios. Esa es la primer sola.
de la Reforma. La segunda sola de la Reforma, aunque ya se la mencioné, se lo vuelvo a repetir: sola gratia o solo por gracia. El clamor central, hermano, de esta reforma era que la salvación solo se recibe por gracia. Que las indulgencias, que los perdones humanos, hermano, no hacen mérito alguno en la obra, hermano, de la salvación. Solo esto se obtenía por gracia, hermanos. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Permítame un momento. Acompáñenme primero a Efesios 1:3. Metí un error aquí de dedo y me moví. Pero primero vamos a Efesios 1:3 y después vamos a ir a Efesios 2:8. Efesios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 6, lo repito: para alabanza de la gloria de su gracia. El verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la salvación se recibe, hermano, no porque nos portemos bien. La salvación no se va a recibir, hermano, porque compremos indulgencia. La salvación no se va a recibir, hermano, porque cierto hombre te haya otorgado un perdón o un privilegio. La salvación se recibe solamente por gracia, porque esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? Y en que hablar de la gracia, hermano, implicaría el meternos en un terreno y llevar más tiempo, ¿verdad? Pero lo resumimos, hermano, en que esta gracia solamente la recibimos después de que Jesucristo murió en la cruz. Al Él entregar su vida por nosotros, hermano, el sacrificio de Él, nosotros lo obtenemos, perdón, de manera gratuita. No hacemos nada, hermano, para salvarnos. Por eso es que cuando oramos y invitamos a que hagan la oración de fe, hermano, no es el hecho de repite solo estas palabras, no, sino que reconozcamos que nuestra salvación fue y es únicamente por gracia. Efesios 2:8, ahora sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2, 8 y 9 de Efesios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nadie, hermano. Esto es un don de Dios. Y no hay obra, estoy parafraseando el versículo, los versículos, hermano. No hay obra que nos logre a nosotros obtener esta gracia o este favor de Dios. No hay ni un mérito el que nosotros podamos hacer, hermano, o que logre sustituir el sacrificio de Cristo para que nosotros lo obtengamos por méritos propios. Porque entonces ya dejaría de ser gracia, hermano. Entonces la salvación sería ahora por obras o por méritos. Entonces la segunda sola, hermano, es solo por gracia. Que nuestra salvación, hermano, la obtenemos solamente mediante los méritos de Jesucristo. Esto es gratis.
solamente gratis. Es un regalo de Dios, hermano. Para los obedientes. El tercer punto, voy a ir avanzando porque nos avanzó el tiempo, perdón. Sola fide o solo por medio de la fe. Una cosa fue la fe, perdón, la gracia, otra cosa es la fe, hermano. El primer material de la reforma fue la justificación solamente por la fe. La confesión de fe, así recibida y reposada en Cristo y su justicia en el único instrumento de justificación que es Cristo Jesús, hermano. O sea, lo que recibimos por gracia tiene un enfoque y ese enfoque es Jesucristo. El don de la gracia lo vamos a recibir, hermano, cuando nosotros creemos en Jesucristo. Por eso es por gracia y luego es por fe. Sola gracia y sola fe. Sola gracia y sola fe, hermano. ¿Lo vamos entendiendo? Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los que hemos creído, hermano, los que hemos admitido que no podemos hacer nada para salvarnos, que esto es un don de Dios y que solamente Jesucristo es el único que lo puede hacer, dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En pocas palabras, y paro allí y voy a continuar. Si nosotros pensamos, hermano, que tenemos que hacer algo para obtener la salvación, hermano, nos estamos equivocando, ¿verdad? Y el momento en que fallemos de aquello de lo que nos tiene, digamos, colgado, hermano, perdemos nuestra salvación porque está dependiendo de nuestros recursos o de nuestras posibilidades. Pero cuando nosotros le estamos creyendo a Abraham, hermano, dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Lo leyeron conmigo? Amén. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, ven cómo nos llaman estas tres solas, por lo menos, que hemos leído hasta el momento. La Escritura en primer lugar, la autoridad de Dios. Después, sola gracia, el regalo de Dios. Y después, hermano, sola fe depositada en ese regalo de Dios. ¿Me entienden? O sea, y esto lo estamos viendo porque no es por obra, hermano, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ven? ¿Cómo no es, hermano? O sea, es fácil cuando lo vamos viendo así, ¿verdad? Pero la Iglesia Universal, hermano, estoy hablando de la Iglesia Universal en la tierra, hermano, tiene que depositar su fe y confianza en lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, hermano, nosotros no podemos ser desviados. Si aplicamos nuestra confianza en lo que dicen las Escrituras, hermano, no vamos a ser desviados. Esto quiere decir, hermano, que la justicia por gracia solamente es puesta por medio de la fe en la persona de Cristo, hermano. Y allí juntamos sola gracia y sola fe. Solo un don de Dios puesto en el Hijo de Dios, hermano. Y no hay manera que de allí nos mueva nadie, hermano. Bueno, esto creo yo para mí, yo no sé para ustedes, hermano. De allí no nos mueve nada. La cuarta sola, hermano, es solus Christus, o solo en Cristo. La iglesia hizo un llamado, hermano, a regresar, o mejor dicho, la reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solamente en Jesús, como el único mediador entre Dios y los hombres, hermano. Ese era el punto o el objetivo principal de esta posición, hermano. Solo en Cristo. No existe nada ni nadie que nos pueda mediar entre el Padre y nosotros, sino solamente Jesucristo, hermano.
Cuando nosotros le empezamos a otorgar ciertos méritos o cierto poder o cierta habilidad a otros, hermanos, porque, hermanos, discúlpenme este término, pero aunque es un poco feo, pero se la sacan, hermano, diciendo que ¿a poco nosotros vamos a negar nuestra madre? Es una aplicación absurda, hermano, porque si Dios tiene madre, solamente hagamos esta mentalidad, hermano. Si Dios tiene madre, tiene que tener padre. O sea, entonces ya no es Dios. Porque si tiene madre, tiene padre. Y si tiene padre, tiene abuelo. Y si tiene abuelo, tiene abuela. Entonces, hermano, sacamos la genealogía de Dios. Entonces Dios deja de ser Dios. Pero, ¿por qué es Dios? Era el principio y el fin. Porque Dios existe desde el principio. Hermano, cuando nosotros venimos a mentalizar, ¿verdad? Y hago otro espacito pequeño aquí, hermano. Cuando nosotros nos ponemos a alegar con nuestro propio yo, a decir, ok, pero ¿de dónde salió Dios? Bueno, yo voy a creer si me explican quién hizo a Dios. Si nosotros empezamos a querer alegar, hermano, o a querer concluir, o a querer, hermano, llegar al inicio de Dios, entonces no vamos a llegar a ningún punto, hermano, porque Dios es desde el principio. ¿Cuántos años tiene Dios de existencia? Hermano, la Escritura dice, sin principio y sin fin. ¿A dónde llegamos nosotros para buscar el inicio y hasta dónde podremos llegar para encontrar el final, hermano? No se puede. Si tú llegas a los 80, si acaso, dice la Escritura del Salmo 90, los más fuertes hasta 90, los más robustos, ¿cómo quieres llegar a conocer a un Dios que es infinito y eterno? No podemos, hermanos. Entonces, solo en Cristo, hermanos, nosotros solo en Cristo podemos llegar a conocer, ¿verdad? Y aquí estoy parafraseando, lo que Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y basta. ¿Qué le dijo Felipe al Señor? Perdón, el Señor a Felipe. Tanto tiempo hemos estado. Aquí estoy, Felipe. Ya caminamos casi 3 años juntos y todavía me estás diciendo, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, allí, hermano, allí en ese momento, como creyentes podemos decir nosotros, conocemos al Padre, si es que lo conocemos, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos conociendo al Hijo. Gloria a Dios. Los que se han perdido las reuniones de los miércoles, hermanos, se las han perdido porque hemos hablado por lo menos la semana pasada y la antepasada, 2 puntos importantes en cuanto a esto, hermano, de conocer a Dios, ¿verdad? Pero entonces, la Reforma hizo un llamado, hermano, a la iglesia a regresar a solo poner nuestra fe, nuestra confianza en el único mediador entre Dios y los hombres, a Cristo Jesús como nuestro Señor. Solo en Cristo, hermano, no hay otro mediador entre los hombres y Dios. Primera de Timoteo 2:5, hermano. Está más claro que el agua en español para que lo podamos entender, y si los que hablan inglés no lo entienden, pues se los voy a leer en inglés también. Porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Perdón, en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que ese sacrificio de Dios, hablando de Jesucristo, hermano, nos otorgaba a nosotros el rescate de nuestras almas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es ese único mediador? ¿Quién es ese único mediador, hermano? Jesucristo. Digámoslo sin miedo, hermano, Jesucristo. No hay otro mediador. Aquí no es que el pastor que tiene más acercamiento con el Señor, no. O el curita es el que está más pegadito con Dios. No, hermano. El único que está más pegado con Dios es Cristo. Y es el único mediador entre nosotros, hagámoslo personal, entre yo y Dios. Aleluya. Aquí nosotros, o en este caso yo como pastor, solamente soy, hermano, un hombre que ha sido llamado a predicar su palabra. Yo no puedo mediar, yo puedo orar por ustedes. Yo puedo, hermano, si ustedes me dicen, hermano, ayúdenme a orar por esto, oramos por aquello. Pero yo no puedo, hermano, decirle a Dios, o sea,
en petición de oración lo podemos exponer, ¿verdad? Pero el único mediador entre Dios y los hombres en cuanto a salvación es Dios, es Jesucristo. Por eso la Escritura, hermano, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único, hermano. Por eso la cuarta sola, hermano, es solo Cristo, o solo en Cristo, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. Voy avanzando porque nos agarró la tarde, hermano. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, hablando de Jesucristo, solo en Cristo, hermano, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, hermano, al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús, hermano. Pueden darle un aplauso al Señor, hermano. La quinta sola, solid deo en latín, o solo para la gloria de Dios. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda vida deberá ser vivida para la gloria de Dios, hermano. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros deseemos, todo lo que nosotros vivamos como creyentes, hermano, tiene que estar, hermano, vivido, deseado, para darle la gloria a Dios. Que nuestra esposa, hermano, o nuestro esposo, hermana, sea, hermano, un hombre para la gloria de Dios, o una mujer para la gloria de Dios. Que si yo vivo, hermano, viva para Dios. Lógicamente, hermano, no estoy diciendo nos tenemos que encerrar o aislarnos, hermano, en una cueva o en un templo o en una catacumba, hermano, en un hoyo y olvidarnos porque allí me voy a aislar del mundo y voy a vivir para la gloria de Dios. No, hermano, en tu trabajo tú puedes darle la gloria a Dios con tu trabajo. Hermano, en tu relación con los patrones tú le puedes dar la gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos de tus patrones saben que eres creyente? ¿Cuántos de tus patrones dicen, hermano, miren, yo una vez, y esto me sorprendió, y esto no es vanagloria, y no es, hermano, para exaltación personal, esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo no lo sabía, a mí me lo dijo mi esposa, pero una persona a la que nosotros le trabajamos le dijo a ella, a mí no me lo dijo directamente, le dijo a ella, que cuando yo estoy con ella, o cuando yo, personalmente yo, que cuando yo estaba trabajando con ella, cuando yo estoy trabajando con ella, dice que ella siente una tranquilidad. O sea, y ella dice, y ella sabe que nosotros somos creyentes, pues, ¿verdad? Pero ella dice, cuando Fernando, porque ella me conoce por Fernando, dice, cuando Fernando está conmigo, cerca conmigo, estamos haciendo algún trabajo cerca, dice, yo siento tranquilidad. Pero esto no es, hermano, para la gloria, esto es para la gloria de Dios. Si ellos saben que nosotros somos creyentes, hermano, y ellos sienten cierta tranquilidad, ¿saben por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, todo esto es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, hermano, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, fíjense que hasta en el momento que nosotros nos sentamos a comer, tiene que ser para darle gloria a Dios. Cualquier cosa que estemos haciendo, hermano, nosotros hacémosla o hagámosla para darle la gloria a Dios. Amén. Hermano, miren, hasta en los problemas nosotros tenemos que darle gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque los problemas, hermano, véanlo de esta manera. Si los problemas nos ponen, hermano, a que nosotros nos unamos más a Dios o que busquemos más a Dios. Busquemos la solución, busquemos, hermano, el problema, la salida, perdón. Pero si nosotros lo hacemos, hermano, para darle la gloria a Dios, Dios nos va a dejar salir. 1 Corintios 10:31, hermano, dice la Escritura que no hay problema, hermano, el cual nosotros sea más difícil sobrellevar, que a su tiempo Dios nos lo quitará de encima. Porque Dios sabe, hermano, cuánto aguantamos.
Sí. Y en su momento, hermano, Dios no lo quitará. Entonces, démosle la gloria al Señor. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién es? Para Él, la gloria, Todo para Él. Porque de Él y por Él y para Él. ¿Cuántos dicen yo soy de Él? Yo soy de Él. Hermano, si te da miedo decir yo soy de Él, yo no sé dónde estás. ¿Cuántos pueden decir yo soy de Él? Yo soy de Él. Hermano, con confianza. Hermano, los casados, yo le digo a mi esposa, ella es mía y ella me dice a mí que yo soy de ella, ¿verdad? Y yo le digo, ¿cuánto te costé? Jugando, ¿verdad? Pero, hermano, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir nuestra vida juntos. Los esposos hemos decidido mantener con ella y con él, hermano, una relación que yo puedo decir, ella es mía y él es mío. Podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha bendecido nuestra relación. Pero dice la Escritura, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Todo, hermano.